Bien, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la sexta y última sesión del primer ciclo del seminario IUS, Encuentros para el Diálogo Constituyente de la Universidad San Sebastián. Esta es una iniciativa, como lo he manifestado en nuestros últimos encuentros de la carrera de Derecho en su sede Valdivia, que busca contribuir a la deliberación pública, informada y reflexiva sobre el proceso constituyente y las eventuales transformaciones jurídicas, políticas y sociales. Y aquí tenemos una pretensión compleja, que es la de constituirnos en una instancia permanente de reflexión en ese sentido. Con ese propósito, hoy nos acompaña la doctora Tania Busch, quien es magíster en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello. Para nosotros es muy grato y es un lujo contar con la profesora Tania para desarrollar un tema que en las últimas semanas se ha estado discutiendo, al menos en los foros académicos se ha estado discutiendo, y es en referencia al Tribunal Constitucional y a las eventuales transformaciones en el diseño de la jurisdicción constitucional. Para ello vamos a dejar en el uso de la palabra a la profesora Tania. Les recuerdo a los asistentes, bueno, además de agradecerles que estén acá presentes, que pueden hacer uso del chat para progresivamente ir formulando sus preguntas, las cuales presentaremos a la expositora al cierre de su intervención. E igualmente se encuentra desde ya habilitado el uso del micrófono para quien lo estime plantear sus preguntas por esa vía. Profesora Tania, quiero agradecerle desde ya la amabilidad al aceptar nuestra invitación, y el tiempo y el espacio es suyo. Muchas gracias, profesor Palacio. Muchas gracias también a la Universidad San Sebastián, la sede de Valdivia, por la invitación, por la organización de estos diálogos que en alguna medida creo que han sido estos diálogos los que han sostenido, que ha tenido la academia hace ya décadas, pero intensamente, al menos desde el 2010 en adelante, los que nos han permitido llegar al proceso constituyente y tener discusiones de contenido que son importantes. Me encanta la pregunta que hacemos con el Tribunal Constitucional, muy directa, y además decía, bueno, me he dedicado como mucho tiempo precisamente a pensar qué hacemos con el Tribunal Constitucional, así que me acomodo muchísimo y le agradezco la invitación. Yo quisiera partir con una breve repaso del diagnóstico, desmitificando algunas cosas, y luego pasando revista a lo que yo creo que deberíamos hacer con la jurisdicción constitucional en Chile. No me voy a detener demasiado en la propuesta que hemos conocido. Me parece que hemos conocido una sola propuesta. Todavía por si alguno de los auditores se están recién presentando las propuestas oficiales, se están afinando, conocido otras tras bambalinas, entonces creo que es importante para hacer un análisis quizás de las propuestas tener más de una, aunque algo adelantaré. Partamos por el Tribunal Constitucional hoy día. Yo creo que lo primero que es importante es derribar un mito, y es que se trata en la discusión, cuando se habla del Tribunal Constitucional, o incluso en la autocomprensión del Tribunal Constitucional, cuando uno ve su página web, por ejemplo, o cuando ve algunas notas de prensa donde dice como hablan no sé cuántos expresidentes o ministros del Tribunal Constitucional, se piensa como si Chile hubiera tenido un mismo Tribunal Constitucional desde el año 70 en adelante. Y eso me parece que es un error, porque
O también, por ejemplo, cuando se defiende el Tribunal Constitucional, se suele hablar mucho de una sentencia la sentencia que permitió los registros electorales para el plebiscito del sí y no. Y digo, pero, a ver, si aquí en Chile hemos tenido 3 tribunales constitucionales, porque ¿cómo se define una institución? ¿Qué es lo que una institución sea la misma o no? Bueno, por un lado, su organización, sus atribuciones, y cuál es el rol que estaba llamada a cumplir en su diseño. Y así vemos que hemos tenido 3 tribunales constitucionales. El primero, en el año 70 al año 73, que siguió el modelo francés, cuya integración era principalmente académica. No voy a entrar a los detalles porque necesitaríamos bastante más de tiempo y no quiero aburrirlos, pero era una integración bastante técnica, y que sobre todo tenía por misión ser árbitro entre los poderes, porque fue pensada para resolver conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como todos sabemos, la dictadura, ¿cierto? A poco andar, la Junta Militar se autoatribuye el poder constituyente, y bueno, si ellos tenían el poder constituyente, legislativo y todo, ¿qué sentido tenía un tribunal constitucional, no? Entonces lo disuelve. Y vuelve a aparecer en la Constitución de 1980, hasta el 2005, en su misma configuración. Aquí la integración se caracteriza por 2 cosas. Una, por una integración particular sus integrantes vienen principalmente, no exclusivamente, pero principalmente desde la judicatura, y la Corte Suprema tiene un rol importante ahí porque se podían nombrar ministros que ya fueran jueces. Y también se caracteriza porque los órganos encargados de los nombramientos no tienen legitimidad, o tienen una legitimidad democrática muy, muy disminuida. Recordemos que el Consejo de Seguridad Nacional, que estaba integrado por miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Participa. Es curioso este segundo tribunal. ¿Por qué? Porque este segundo tribunal se diseña como una especie de entre comillas, perro guardián del modelo constitucional de la dictadura. No obstante aquello, y es una institución, es un enclave autoritario, se diseña como un enclave autoritario. No obstante aquello, son tantos los enclaves autoritarios, voy a pensar, por supuesto, estoy pensando en el desempeño del segundo tribunal constitucional, desde la recuperación de la democracia en adelante. Los enclaves autoritarios existentes en ese tiempo son tantos, senadores designados, sistema binominal, quórum supramayoritarios, algunos todavía quedan, pero la mayoría ya no, que cuando ya llegaba a aprobarse un proyecto de ley, este difícilmente requería de otro guardián más. Y esto hizo que, en general, el Tribunal Constitucional pre-2005, vamos a llegar allá, profesor Zapata. Vamos a llegar allá. Fuera deferente en general con los poderes electos. Con la reforma del 2005 se modifica sustantivamente la formulación del Tribunal Constitucional, y se aumenta la legitimidad democrática de los integrantes, de quienes escogen, y esto hizo cambiar el perfil de los integrantes de principalmente de ex jueces a uno de académicos, ¿no? Y eso cambió. Hay un trabajo muy interesante de Sergio Verdugo y Diego Bardou sobre la integración y las consecuencias de la integración. Y hipertrofia sus atribuciones. Había mucha confianza, bueno, se cambia el modelo, ¿cierto?, de la inaplicabilidad, ya no es mixto, se concentra el modelo. Yo voy a asumir que todos más o menos conocen las atribuciones del Tribunal Constitucional, quizás es mucho pedir, pero se concentra el control de constitucionalidad en el tribunal.
Y es curioso, si uno lee los artículos, no sé, sobre el Tribunal Constitucional del 2006, 2007, 2008, había mucha esperanza en que este iba a ser un tribunal que iba a ser defensor de los derechos fundamentales. Había mucho optimismo. Un optimismo que, como hemos ido viendo, ¿cierto? Eh, se fue diluyendo en el tiempo, y hoy día nos encontramos con una erosión de legitimidad del Tribunal Constitucional que es bastante importante. Yo voy a identificar algunos puntos críticos, ¿ah? Voy a hacer un diagnóstico. Hay algunos puntos críticos que son de diseño en términos de estatuto y organización del tribunal, otros que tienen que ver con las atribuciones y otros con la práctica. Primero hay problemas de diseño en cuanto al estatuto de los jueces, y la doctrina en general suele solicitar, ¿cierto? O suele proponer una modificación del sistema de integración para dar más apertura y despolitizar o descuotear, ¿ah? o desbinominalizar los nombramientos, ¿ah? Que se han caracterizado sobre todo los del Congreso, por una sobrepolitización o nombramientos en la lógica binominal. ¿Ah? Para mí el binominal ha dejado de ser, no era solamente un sistema electoral, sino que terminó siendo una cultura político y de una práctica política constitucional que permea todas las instituciones. Y hay varias propuestas ahí, pero en general hay un problema. Y lo otro que se dice es la necesidad de controles externos. Fíjense que el Tribunal Constitucional actual es el único órgano del Estado que no está sometido a ningún control externo. ¿Ah? Todos los otros, cual más, cual menos, con más o menos requisitos, tienen controles externos. No existe acusación constitucional, tampoco existen otros controles como incluso básicos, como la posibilidad de recusar a los ministros en una causa, ¿no? Que son bien, que cuando uno los ve en detalle se va dando cuenta que son como bien escandalosos, en mi opinión incompatibles con el principio de control propio de la democracia constitucional. En cuanto a las atribuciones, hay ciertos consensos en que el control preventivo obligatorio es muy problemático y que debe ser eliminado, así como deben ser eliminados, también hay consenso, ¿cierto?, las leyes orgánicas constitucionales, por su necesidad, ¿cierto?, y la necesidad de eliminarlo, particularmente el control preventivo obligatorio, aunque debería mantenerse o incluso agregarse el control preventivo obligatorio de tratados internacionales, que hoy día curiosamente no es obligatorio, y algunos sostienen o sostenemos que debería mantenerse quizás el control muy atenuado o con mayores barreras de entrada, pero sí el control preventivo de la ley para vicios pero solo para vicios formales, de procedimientos, no sustantivos. Hay problemas importantes de diseño en cuanto a la vinculación entre la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad, que son insalvables. Esta cosa de la aplicación del precepto legal no funcionó. Ese diseño quedó definitivamente mal hecho. No hay vinculación entre el control pretendidamente abstracto de la inaplicabilidad por la inconstitucionalidad con la inconstitucionalidad, y hemos visto que la inconstitucionalidad represiva solamente se ha declarado creo, puedo estar equivocada en uno o dos, pero tenemos como 5 inconstitucionalidades declaradas, creo que no más. Entonces, claro, ¿en cuántos años? De 2005 hasta ahora son bastantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos problemas de diseño. Tenemos problemas también importantes con los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional y la tensión que esto genera con la jurisdicción ordinaria. No se regulan bien los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional y tenemos una tensión o un choque de trenes, ¿cierto?, que tuvo su punto más álgido el año precisamente entre el 2018 y 2019. Voy a atender las preguntas al final, porque es que me aparecen. Y bueno, luego le dejamos de prestar atención porque
nos cambiamos de teleserie El estallido social, que era harto más intensa, ¿no? Pero en ese minuto fue bien impresionante cómo la Corte Suprema resistía resistía la aplicación de las sentencias de inaplicabilidad, pero no era el único caso, venía de antes. Esto tampoco tiene un problema, o una solución a este problema dentro del diseño constitucional. Eso respecto como de lo técnico. Ahora, esos problemas no son culpa del Tribunal Constitucional actual, ni de sus ministros, pero hay algunos que sí. Los problemas que vienen de ahí no son culpa, no pueden achacarse al Tribunal Constitucional en términos de la práctica, pero hay otros que sí. Primero, la autocomprensión del Tribunal Constitucional dentro de su práctica ha sido de 2005 y cada vez crecientemente llegando, creo, en la presidencia del ministro Aróstica a su punto más alto de una institución que no admitía límites en sus atribuciones. Expandió sus atribuciones al punto de quebrar con el principio de corrección funcional y yo creo que eso es especialmente grave cuando se trata del guardián de la Constitución, ¿no? No cumplir con la propia Constitución que lo regula, se autocomprendió como una especie de poder más allá, no se miraba a sí mismo, me parece, no se mira a sí mismo como un poder constituido cuya competencia es tasada por la Constitución. Estoy pensando en situaciones como las del banco, como la del crédito que solicitó el entonces candidato presidencial Guiller, y un pronunciamiento sin que nadie se lo hubiera pedido, de oficio, de oficio por el Tribunal Constitucional. Otro tanto podríamos decir con la forma en que reescribió y sustituyó la voluntad del legislador en la sentencia aborto 3 causales, ¿cierto? Podríamos seguir con los ejemplos, pero no creo que sea necesario. Algunas sentencias con razonamientos que son bien curiosos, y quiero decir algunas porque también tenemos muchas sentencias bien interesantes y bastante valiosas en su razonamiento, pero como suele suceder, esas no son las que llaman la atención. Pero sí tenemos algunas sentencias que han sido muy criticadas. La misma sentencia de aborto 3 causales, ¿cierto?, en materia de objeción de conciencia institucional, es muy curiosa. Ahora último, estamos esperando la lectura de la sentencia que declara inconstitucional una norma constitucional, lo que a mí me parece ininteligible, y así. Entonces, creo que, bueno, y la crisis interna de convivencia entre los ministros, que incluso ha llegado con allanamientos de la PDI. Entonces, la verdad es que aquí sí podríamos decir que este Tribunal Constitucional no ha estado a la altura, ¿no? En su conjunto, con algunas excepciones, yo tengo en alta opinión de algunos de sus ministros y ministras, pero no ha estado a la altura de su labor. Entonces, cuando me dicen, ¿qué hacemos con el Tribunal Constitucional? Yo creo que la crisis de legitimidad es insalvable. En este sentido, no creo que haya reforma alguna que pueda permitir una continuidad de este tribunal, porque toda institución jurídica se sostiene finalmente en la adhesión de la comunidad política en la que rige, ¿no?
las instituciones jurídicas son instituciones que rigen en una comunidad política, que tienen una práctica y que se sostienen, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, y por eso se generan además las tensiones también con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial dice, a este tribunal yo no tengo por qué hacerle caso, y esa cuestión también tiene que ver con la legitimidad que ha perdido. Entonces no podemos. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿cierto? Y también creo que tiene que haber una eliminación y hay que preguntarnos qué hacer por el éxito del proceso constituyente. Porque decir que vamos a eliminar el Tribunal Constitucional no nos dice mucho, nos dice bastante poco. Nos enfrenta a otra pregunta. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Eliminar la jurisdicción constitucional, aunque hay algunos autores que en Chile lo han planteado muy minoritariamente, sería de una extrañeza dentro del constitucionalismo mundial, pero además sería una rareza dentro del constitucionalismo latinoamericano, que ha tendido a establecer jurisdicciones constitucionales muy fuertes precisamente para implementar las nuevas constituciones. El éxito de un proceso constituyente se define no solamente por la existencia de un nuevo texto que se aprueba, ¿no? Sino uno puede pensar en la Constitución italiana, ¿no? Constitución italiana de las más transformadoras de la Constitución de la posguerra y que luego pasa inactuada alrededor de una década, hasta que se logra, ¿cierto?, una jurisdicción constitucional que la impulsa. El éxito del proceso constituyente es la capacidad de este nuevo texto para reconfigurar el ordenamiento jurídico en su conjunto y las relaciones de poder dentro de la comunidad política. Vista la experiencia comparada, yo soy partidaria de una Corte Constitucional totalmente nueva, es decir, de eliminar el Tribunal Constitucional, terminar con el ejercicio del cargo de todos sus ministros, traspasar, instaurar con un plazo de meses incluso, muy, muy breve, una nueva Corte Constitucional con nuevos ministros, con nuevas competencias y que se haga cargo de las causas con la legislación, con la legislación complementaria que estén pendientes. Pero hay que hacer un corte muy, o sea, yo ni siquiera los dejaría trabajando en el mismo edificio, que es maravilloso, pero, y sería una gran pérdida, pero creo que necesitamos hacer, porque también de lo simbólico se construye lo político. Necesitamos una Corte Constitucional reformulada en integración, atribuciones y controles, que tenga la fuerza suficiente para garantizar el pacto de convivencia política que se da ahora sí, un pueblo que se autogobierne. Creo que la erosión de la legitimidad del actual tribunal no debe llevarnos a olvidar que el sistema difuso también enfrenta la objeción democrática. De hecho, la teorización de la objeción democrática aparece, ¿cierto?, en Estados Unidos principalmente con el sistema difuso. Creo que esto se ha subestimado porque probablemente la Corte Suprema en los últimos años, la Sala Constitucional, ha sido más sensible a la protección de grupos vulnerables y protección de derechos sociales, lo que lo ha legitimado sustantivamente por afinidad ideológica con algunos de los operadores jurídicos que comparten el criterio de justicia material de sus decisiones. Pero tampoco puede soslayarse que en estas materias la Corte Suprema también ha girado hacia el activismo, mostrando muy escasa deferencia al legislador democrático y además yo agregaría muy poca solidez en la argumentación jurídica. Yo no quiero decir con eso que la argumentación jurídica del tribunal actual sea siempre muy robusta, acabo de decir que en algunas cosas, en algunas circunstancias no son, pero hay ciertas decisiones de la Corte Suprema que, son derechamente deficientes, o incluso inexistentes en algunos casos. Voy a dar tres líneas de argumentación de por qué creo que debe mantenerse el sistema concentrado. Y digo mantenerse el sistema concentrado porque creo que la pregunta aquí no es
Corte Suprema o Tribunal Constitucional, sino de que es cómo vamos a reorganizar, por qué sistema vamos a optar. Primero, creo que el sistema concentrado ofrece ventajas en relación con la objeción democrática. Toda jurisdicción constitucional entra en tensión necesariamente, cual más, cual menos, con la regla de la mayoría. Es siempre contramayoritario. Pero creo que al reconocer eso, cuando uno diseña un sistema concentrado, puede tomar en consideración esto para que su diseño disminuya la intensidad de la crítica contramayoritaria, aumentando el potencial deliberativo. Yo soy partidaria de la democracia deliberativa, por eso creo que va por ahí. Y esto es interesante, sobre todo en América Latina, en que la justicia constitucional ha adoptado rasgos distintivos, más dialógicos, de aperturas a la sociedad civil, que son bien interesantes. Y ahí, si alguien se interesa, los trabajos de María Francisca Pou son muy, muy buenos en esa materia. Y esto nos otorga un contexto que va más allá, nos permite pensar más allá de estos sistemas difusos concentrados, europeo continental o norteamericano. Una organización de la jurisdicción constitucional que permita a los diversos sectores de la sociedad contar con instancias en que sus interpretaciones de la Constitución tengan posibilidad de expresarse, canalizar institucionalmente estos planteamientos a través de audiencias públicas, amicus, hay varias experiencias interesantes, podría generar un enriquecimiento de la deliberación interna de la Corte Constitucional y evitar la insularidad y el aislamiento de la jurisdicción constitucional respecto a las fuerzas sociales de la comunidad política en que ésta se inserta. Esto, por supuesto, no se puede hacer en un sistema difuso, o al menos no se puede hacer en un sistema difuso en todas las instancias, ¿no? Quizás cuando llegue a no tenemos aquí el mismo sistema que Estados Unidos, pero es más fácil organizar y considerar esto en un sistema concentrado. También creo que ofrece ventajas en relación a la función específica de la jurisdicción constitucional. En el control de constitucionalidad siempre hay comprometido un interés público. La interpretación de la Constitución nunca es un problema privado que se circunscribe solo a las partes. Por esta razón, la mirada con que se aborda el problema del control de constitucionalidad deberá siempre tener presente esta circunstancia. La decisión está precisando el significado del pacto de convivencia política, o incluso en ocasiones redefine los límites del poder y del cauce del proceso político. Entonces, esta mirada atenta a la politicidad resulta más propia de los jueces de un tribunal o corte constitucional que de los jueces no constitucionales o de la jurisdicción ordinaria. De la jurisdicción ordinaria uno espera, y así debe ser, una mirada particular centrada en el problema jurídico y las consecuencias que éste tiene, que atañen exclusivamente a las partes involucradas en el pleito. Es una visión con enfoque de derechos individuales y de conflictos entre privados. Pero los problemas de constitucionalidad requieren una mirada estructural que pueda incentivar dentro de un sistema democrático organizado ideológicamente esta mirada, ¿cierto?, global. Y un diseño que considere estas especificidades. Si se fijan, esta es una posición que no niega la politicidad del control de constitucionalidad, sino que la enfrenta. Y yo creo que esto es lo más, y voy a ir a la última línea de argumentación, y yo creo que esta es la más importante. No sé si es la más importante, es la más urgente hoy día. Una nueva constitución no es un texto. Si realmente es una nueva constitución, es decir, si de verdaderamente es la expresión de nuevas decisiones fundamentales que organizan y limitan el poder, van a requerir de actores políticos y jurídicos que la implementen, que adecúen y eventualmente redireccionen a los poderes públicos para que los nuevos principios, derechos, orientaciones y limitaciones que se establecen se materialicen en lo concreto, en la vida real. Y esto va a necesitar, desde luego, modificaciones legislativas y reglamentarias, pero también, probablemente, muchísimas inconstitucionalidades sobrevinientes. Es decir, actos que hoy día están
actos o normas jurídicas o leyes de distintas de distintos rangos, que hoy son constitucionales, pero que van a devenir en inconstitucionales. La verdad es que yo he ido siguiendo las propuestas, las que se conocen, y algunas otras bambalinas, que uno por ahí tiene algunos amigos que le cuentan un par de cosas, y de la Constitución de 1980 parece que quedará muy, muy poco. Para que podamos implementar este nuevo pacto, vamos a necesitar una comunidad de operadores jurídicos que entiendan la lógica, que hablen este nuevo idioma constitucional, que estén comprometidos con esta nueva práctica, que tiene otros principios, y que estén comprometidos con su concreción y garantía. Entonces, el adecuado diseño de la garantía de la supremacía constitucional de la nueva Constitución es un elemento clave para el éxito del proceso constituyente, que solamente va a poder calificarse de exitoso si logra permear las lógicas de las relaciones de la comunidad política y concretarse como límite real al poder. Encargar la garantía de la supremacía constitucional a los jueces no constitucionales formados en la cultura jurídica propia de la Constitución pasada, acostumbrados a enfrentar los problemas jurídicos como problemas particulares desde una perspectiva de derechos individuales, puede significar un freno a la implementación de la nueva Constitución. Además, cuando miramos casos de constituciones transformadoras, y me parece que el proceso constituyente chileno va a terminar con el texto de una constitución transformadora, no se ve que vamos a llegar a una constitución propia del liberalismo clásico, mínima, con harto a goma, no va por ahí, no va caminando por ahí el proceso. Los ejemplos exitosos han sido la Constitución de 1991 de Colombia y la de Sudáfrica de 1996. Sobre todo el proceso colombiano ha estado muy presente en el imaginario del cambio constitucional en Chile, pero no se ha reparado que ninguno de esos dos procesos, el éxito de la implementación de esos dos procesos, que todavía las cosas nunca funcionan perfecto, ¿no? Pero estos incluyeron cortes constitucionales nuevas, comprometidas con la nueva Constitución, que entraron en conflicto en esa implementación con las cortes previas, que seguían operando bajo las lógicas de las constituciones y el derecho anterior. En ambos casos, las cortes constitucionales comprometidas con el proceso constituyente fueron decisivas para el éxito de la Constitución naciente. Ya terminando. Los operadores jurídicos formados en la cultura y práctica de la Constitución de 1980 no creo que vayan a ser idóneos para implementar una Constitución nueva, o al menos no es lo óptimo. Y en este sentido, sí quiero decir que creo que la propuesta que se conoce de retornar la inaplicabilidad a la Corte Suprema puede ser un impedimento a la implementación de la nueva Constitución. Puede que funcione bien, o podría yo discutir su mérito para las nuevas leyes, que el nuevo Congreso que funcione bajo la nueva Constitución funcione, pero lo que vamos a tener, la dificultad que vamos a tener para implementar el pacto no va a ser tanto con las nuevas leyes, sino que más bien con una especie de tsunami de inconstitucionalidades sobrevinientes. Piénsese, por ejemplo, que dentro de lo que ya sabemos, parece razonable adelantar que el derecho al agua va a ser un derecho fundamental implementado en la nueva Constitución. ¿Cómo queda nuestro Código de Aguas vigente frente a eso? Parece lógico, parece que no desarrollará bien esta nueva paradigma sobre el recurso, ¿no? La discusión sobre el diseño de la jurisdicción constitucional ha estado marcada por las críticas al actual Tribunal Constitucional, pero el actual Tribunal Constitucional no es lo mismo que cualquier Tribunal Constitucional, así como no fue lo mismo que el Tribunal Constitucional anterior ni el primero que tuvimos. Hay un error en el extrapolar tanto las virtudes como las críticas de los tribunales constitucionales pasados a una eventual cuarta Corte Constitucional por el solo hecho de mantener el sistema concentrado.
adecuadamente configurado, el sistema concentrado puede enfrentar de mejor manera la crítica mayoritaria, si se consideran instituciones de control y deliberativas en su organización, diseño del procedimiento y reconfiguración de sus competencias. Una Corte Constitucional diseñada dialógicamente, con controles sobre sus integrantes, que por un lado abra el proceso de atribución de significado de la Constitución a la ciudadanía y por otro se conciba a sí misma como un poder constituido y controlado en el ejercicio de sus competencias, puede ser un factor institucional decisivo en la garantía de implementación de un nuevo pacto fundamental de convivencia política, esta vez sí expresión de la voluntad de un pueblo o pueblos de Chile que se autogobiernan. Muchas gracias. No escuché. Luis, eh, ¿usted me escuchan a mí? A ver, ya. Bueno, sí, voy a mirar y voy a ir leyendo yo misma entonces las preguntas y a ver. Profesor Patricio Zapata pregunta qué órganos de justicia constitucional podemos tomar como referentes para nuestro proceso de revisión de la institución. Eh, a mí me parece que tenemos que mirar, no sé si podemos mirar referentes, creo que deberíamos, así como esto deberíamos copiar, sino que podríamos tomar elementos. Por ejemplo, me parece que en materia de inaplicabilidad el sistema italiano funciona mejor. Eh, con esta puerta, ¿cierto?, para la entrada de la inaplicabilidad incidental, donde es el juez, el juez que conoce el asunto, el que finalmente decide si esto se va o no se va a ser conocido por el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional. En materia de nombramientos, a mí me parece bien interesante la experiencia de apertura que ha tenido a la discusión pública y a la deliberación que han tenido sistemas tanto concentrados como difusos, como Colombia y Argentina, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que ir mirando los referentes en la medida en que vamos identificando qué problemas hemos tenido. Y ahí ir buscando soluciones que puedan ir adaptándose o no. No sé si con eso resuelvo la pregunta, porque también es necesario considerar la tradición constitucional chilena, pero cuando yo digo la tradición constitucional chilena, no es para mantener, no me refiero tanto a mantener las instituciones porque venían de antes así, sobre todo cuando no han funcionado tan bien, sino que hay que considerar que uno está situado dentro de una cultura política constitucional con operadores que saben funcionar dentro de este sistema, y si uno cambia radicalmente las instituciones, la mentalidad de cómo hemos ido operando también funciona un poco en piloto automático. Esto, en ese sentido, yo creo que el derecho es una especie de diálogo que se va entre distintos actores, no solamente el texto, y uno, claro, puede cambiar el texto, pero los otros actores que lo construyen, estoy pensando en las partes, en la doctrina, en los jueces, en los abogados, van a seguir trabajando en la misma, con la misma inercia. Entonces, creo que hay que mirar los referentes extranjeros, pero desde los problemas que tenemos en Chile, desde las miradas que tenemos en Chile, y luego ahí viendo qué se puede tomar y qué cosas no. Entonces, no diría como que no, deberíamos tomar la Corte colombiana porque ha funcionado súper bien. No, bueno,
además que es discutible que haya funcionado súper bien, pero aunque no hubiera sido, ¿ah? Hay que mirarlo desde Chile. Bien, Isabel, ahora sí me escuchan. sí, sí, sí. Sí, disculpen que dificultades técnicas que ocurren en el último momento. Voy a compartirle la segunda pregunta que está allí en el chat. Isabel Gatica Santibáñez pregunta, en materia de atribuciones sobre el control constitucional de las leyes, ¿cuál es su opinión sobre un sistema que tenga mayor deferencia con el legislador? O sea, a mí cualquier sistema que asegure mayor deferencia con el legislador me parece bien. Creo que de hecho, yo tengo la propuesta de que el principio de deferencia al legislador, la presunción de constitucionalidad de la ley, la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables y la interpretación conforme deberían estar constitucionalizados. ¿Ah? En ese sentido, yo creo que el control de constitucionalidad es de última ratio. El primer intérprete de la Constitución son las ramas electas. ¿Ah? El Congreso, desde luego, el Congreso Nacional, pero también las ramas electas en general, y que incluso creo que podemos aventurarnos a hacer, no lo dije acá, solo me lo mencioné, pero a mí me parece que diseñar un sistema donde la última palabra no la tenga la jurisdicción constitucional, sino que hayan ciertas vías dialógicas para que se reconsidere por los poderes políticos la decisión. Yo estoy de acuerdo y me parece que el diseño debería tender hacia allá. En ese sentido creo que deberíamos eliminar varios controles obligatorios. Desde luego creo que deberíamos eliminar todo control a los procesos de reforma constitucional. A mí no, esto del control de constitucionalidad de normas constitucionales me va a dar algo con eso. No, yo soy partidaria de un constitucionalismo político, así que la mayor deferencia al legislador, pero la deferencia no puede ser tal, o sea, deferencia al legislador sí, pero necesitamos supremacía constitucional, y esta se logra muy eficientemente a través de la garantía jurisdiccional, lo que no es sinónimo de supremacía judicial en la interpretación. ¿Ah? Hay que ser más creativo con los diseños, creo yo. Bien, Álvaro Quiñones pregunta, ¿qué opinión le merecen los dichos emitidos el pasado 5 de enero por el profesor Raúl Letelier, quien en una entrevista publicada en el diario La Tercera señaló, y cita al profesor Letelier, ese sistema fracasó. El tribunal con mayor prestigio es la Corte Suprema de Justicia, motivo por el cual, junto a un grupo de convencionales actualmente, aborda la iniciativa de una norma de eliminar el Tribunal Constitucional y entregarle esa labor a la Corte Suprema. Ya usted se refería en su exposición o hacía algunas consideraciones al respecto. Bueno, primero que no comparto la buena, no comparto la opinión que tiene el profesor Letelier sobre la argumentación constitucional de la Sala de la Corte Suprema. El profesor Letelier es profesor de Derecho Administrativo y quizá en Derecho Administrativo, yo de Derecho Administrativo no sé nada, a lo mejor en el Derecho Administrativo lo hace muy bien. Pero al menos en materia de derechos fundamentales, si uno ve las sentencias de protección o amparo, suelen ser bastante discretas en la solidez argumentativa. Ahora, mayor prestigio es en relación a qué. Sí, creo que la Corte Suprema efectivamente tiene mayor prestigio que el Tribunal Constitucional hoy día, pero de eso no se sigue, ¿ah?
De hecho, no se sigue nada. Eso es una afirmación de la cual no se sigue ningún diseño. No sé, yo pensaba, bueno, a lo mejor hay un tribunal, no sé, la Corte de Apelaciones de Concepción, por ejemplo, tiene mucho prestigio porque es muy sólida en su argumentación dentro de las otras Cortes de Apelaciones. De eso no se sigue que tengamos que entregarle a la Corte de Apelaciones de Concepción el, el, eh, el control de constitucionalidad. De ese mayor prestigio no se sigue un argumento. Además, creo que las consideraciones de diseño institucional no pueden estar dadas por cuestiones coyunturales. La integración de la Corte Suprema ha cambiado y sigue cambiando. En este gobierno se renovaron muchísimos ministros. Está por verse, pueden que sean muy buenos en su argumentación, puede que no. No lo sabemos. Creo que las opciones de diseño institucional no pueden estar determinadas por cuestiones de coyuntura. Así que sí estoy de acuerdo en que el Tribunal Constitucional, tal como está, no da para más, pero no veo que se siga de eso, que la única opción o que la mejor opción sea entregársele a la Corte Suprema y resignarse como, bueno, pero es que es lo que hay. Esa es la sensación que me da. Yo creo que podemos más que eso. Bien. Sofía Lanquilú pregunta, ¿cómo lograr un tribunal constitucional con prestigio, incluso internacional, y con suficiente legitimidad interna? Creo que esto conecta con la pregunta que hacía el profesor Zapata también antes. A ver, ¿cómo lograr incluso internacional? Creo que es poner demasiado, ¿no? Pero yo creo que primero nombrando ministros que estén, el sistema de nombramiento es clave. El sistema de nombramientos creo que ha sido malo, pero fíjense que yo creo que el sistema de nombramientos ha sido malo más por la práctica y la cultura política constitucional opaca y binominalizada que por el procedimiento en sí mismo. Creo que necesitamos también una dogmática constitucional más robusta. Es decir, necesitamos que la comunidad de publicistas haga un escrutinio más intenso, un escrutinio que se empezó a hacer, que creo que se intensificó muchísimo en la última década, que ha mejorado muchísimo de los años 2000 en adelante, 2005 en adelante, hay un cambio muy intenso en la calidad, cantidad y profundidad de la doctrina. Pero un tribunal constitucional forma parte de un sistema político que se interrelaciona con los otros órganos, con la calidad de la democracia. Creo que hay muchos factores. Pero si yo tuviera que escoger solo uno, diría jueces constitucionales técnicamente competentes y idóneos democráticamente, es decir, que no sean cuestionados en sus credenciales democráticas, cosa que hoy día no pasa. Es rudo decirlo, pero es verdad. No pasa eso. No podemos, no todos sienten que quienes están ahí sean auténticamente defensores de los pilares ideológicos del constitucionalismo, que es el Estado de Derecho, la democracia y el irrestricto apego a los derechos humanos. Y eso se podría mejorar, creo yo, con un sistema de nombramiento, con audiencias públicas, pero audiencias públicas no las que tenemos ahora que se llaman el día anterior y nadie se entera, sino que verdadero escrutinio de la ciudadanía, aumentar las exigencias académicas de competencia técnica y luego una doctrina constitucional que efectivamente haga un examen
crítico de las sentencias. También hay problemas de diseño. Cuando tenemos tantas sentencias, tenemos un tribunal constitucional tan recargado de inaplicabilidades, ¿ya? Pero es un problema de diseño que no me refería antes, tampoco es posible hacer este escrutinio. Yo creo que los tribunales constitucionales deberían ser un lugar de deliberación profunda y abierta sobre el significado de la Constitución. Y eso no es algo que se pueda hacer masivamente, eso no puede tener una cantidad de causas como la que tiene el Tribunal Constitucional actual. Y eso también nos lleva a un problema de diseño. No sé si, y avanzar, que sea auténtico garante de los derechos fundamentales. Esa Bueno, es la última que lo está en el mismo, chat y hay 2 por correo. Ya, lo mismo. ya. A ver, Daniel pregunta, ahí llegó otra por el chat. ¿El TC es una tercera cámara para usted? No. A veces, no, no me gusta la expresión, porque la asocio mucho a eslogan como una mirada que me parece un poco superficial, pero a veces lo es, a veces lo ha sido, me parece que, pero en otras ocasiones no. Pero no me gusta en general pronunciarme con ese concepto porque creo que sobresimplifica una discusión que es bastante más compleja. ¿Ah? Pero creo que pero si para no reunir la pregunta, en algunas ocasiones se ha comportado como tal. Pero no creo que eso sea una cuestión ineludible de la organización de una justicia constitucional concentrada, sino que tiene que ver con los nombramientos, con la práctica y autocomprensión de este tribunal, y que no debería considerarse como un factor para pensar la organización de la nueva jurisdicción constitucional en la Constitución. Bien, hay 2 últimas preguntas que nos hicieron llegar por correo, que le facilitamos esa opción a los interesados en participar. La primera de ellas, y creo que es bastante oportuna para cerrar el seminario, y que refiere a qué sugeriría usted para ordenar el debate en el marco de la Convención respecto a la jurisdicción constitucional, quizás en clave de cómo podríamos facilitar entre los miembros de la Convención la discusión sobre este tema, y la última, su opinión sobre el estado actual del proceso constituyente. Y con eso cerraríamos el seminario. Bueno, yo creo que vamos a ver, vamos a tener que contrastar las propuestas. La propuesta que se presentó es la propuesta que conocemos es una propuesta muy limitada, que solamente se refiere a la inaplicabilidad. Recordemos que la jurisdicción constitucional no solamente se refiere al control de constitucionalidad de la ley, sino que también de otros actos normativos, reglamentos, autos acordados, decretos, etcétera. También tiene otras competencias como la de la garantía de los derechos fundamentales, también tiene competencias de control de constitucionalidad de conflictos, por ejemplo, entre gobierno regional y nivel central. Entonces, de partida quisiera decir que tendríamos que ver propuestas completas que se hagan cargo de todas las competencias que son propias de la justicia constitucional, cosa que todavía no sabemos. ¿Cómo se va a ordenar eso? Bueno, cuando conozcamos la pregunta quizás podría resolverla. Y respecto a cómo veo el proceso constituyente actual, yo quiero decir que se ve bastante, de lejos se ve caótico, pero quizás contar una anécdota, no sé si es anécdota, pero tuve la gran oportunidad de hacerme a mí mismo un regalo que fue generar un electivo sobre procesos constituyentes comparados que tuvo por objetivo, que ahora lo puedo confesar, que yo aprendiera sobre procesos constituyentes comparados, y lo aprendimos en conjunto con los estudiantes. Y las complejidades que tiene. Y la verdad es que creo que todos los procesos constituyentes son complejos. Estando además, siguiéndolo de cerca, conversando con los asesores, creo que más allá de las anécdotas, creo que hay mucha gente trabajando dentro de la convención, fuera de la convención,
legiones de académicos y académicas minuteando por amor a la República, discutiendo, contrastando propuestas. Creo que hay mucha energía, mucho intelecto, mucha virtud cívica en esto. Y creo que hay y yo lo veo difícil, porque esto es muy difícil. ¿Ah? O sea, es difícil porque hacer una constitución y refundar el pacto político de convivencia y los límites del poder es muy difícil. ¿Ah? Pero yo de todas formas lo veo con mucha esperanza. A mí cuando he visto la cantidad de gente que hay entregando su tiempo, sus conocimientos, sus ganas, incluso más allá de lo razonable, en horas, a veces he visto gente que tiene reuniones a las 11 de la noche, después de no sé cuántas jornadas laborales, a mí me da esperanza. Yo creo que vamos a salir bien de esto. Eso. Bien, queremos, bueno, agradecerle, profesora, por su tiempo, por sus conocimientos y por la claridad de las explicaciones en temas que, como bien usted decía, son bastante complejos. Hay un camino allí por recorrer y, bueno, esperamos que eventualmente nos pueda acompañar nuevamente en este seminario o en otras actividades que organice la Facultad de Derecho aquí en Valdivia. Bueno, además de, si nos los permite la pandemia, que nos pueda visitar presencialmente en Valdivia. Muchas gracias, profesora. Quiero darle las gracias también a los asistentes, quienes formularon preguntas bastante interesantes y son quienes han permitido que esta iniciativa se mantenga como lo hemos hecho en los últimos meses. Y bueno, quiero dejarlos invitados para una próxima oportunidad. Estén atentos a sus correos electrónicos. Esperamos en marzo retomar nuevamente el ciclo. Sería el segundo ciclo de seminarios o de encuentros para el diálogo constituyente. Y como lo hablábamos al principio, quizás ya tengamos en ese periodo algunas definiciones y mayor claridad respecto a los contenidos que se van a ir construyendo en el marco de la labor que hace la Convención Constitucional. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias, profesora. Gracias, adiós. Hasta luego.